El presidente Luis Lacalle Pou viajará a mediados del mes próximo, concretamente 17 y 18 de julio, a Bruselas para participar de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se espera que ese encuentro marque el relanzamiento de las relaciones entre los dos bloques. Pero sobre todo hay una gran curiosidad porque puede dar algún indicio sobre el futuro del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ese que viene negociándose, ¿recuerdan?, hace más de 2 décadas. ¿Hay chances todavía de que se firme, sí? ¿De qué depende eso? ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a analizarlo en los próximos minutos con Romina, que está justamente allí en Bruselas. Romina, buen día, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Un gusto saludarlos desde acá. Romina, algo ya nos adelantaste el lunes. Vamos a repasar igual ahora cuál es el motivo de este viaje tuyo a Bélgica. Bueno, vine invitada por la Unión Europea junto a un grupo de periodistas de Uruguay. Somos 5 periodistas de Uruguay y 4 de Argentina. Y bueno, desde el lunes venimos teniendo una serie de reuniones con distintos funcionarios importantes de la Comisión Europea. Hoy, por ejemplo, nos trasladamos a otra pata de la Unión Europea, que es concretamente al Parlamento Europeo, así que hoy los estoy saludando desde la sala de prensa del Parlamento Europeo. Y lo que estamos haciendo es tener distintas reuniones para hablar, bueno, entre otras cosas, de entender bien cómo funcionan las instituciones en la Unión Europea, que es un mecanismo bien complejo, y por supuesto está con mucho interés el tema de la previa de la cumbre Unión Europea-CELAC y las relaciones, como un aspecto clave, las relaciones Mercosur-Unión Europea. Vayamos a ese punto justamente. Nos adelantabas que había expectativa fuerte por la cumbre en sí. Sí, y acá se espera con mucha expectativa. Lacalle Pou, vos lo decías, ya confirmó, el presidente argentino Alberto Fernández también. La última instancia que se dio una cumbre entre Unión Europea y CELAC fue en junio de 2015, así que lo ven como, claro, un relanzamiento del vínculo en un momento en que Europa está particularmente interesada en ampliar sus socios estratégicos, ¿no? Pero acá, claro, sobre todo las expectativas, más allá de esa foto en conjunto que muestre a toda América Latina junto a la Unión Europea, acá sobre todo las expectativas pasan por saber, bueno, qué pasa con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí, recordemos que en 2019, después de 20 años de negociaciones, se había llegado a un acuerdo. Se había anunciado de manera muy contundente, con mucha alegría, con mucha satisfacción, que había un acuerdo, ¿no? Sí, ahí capaz que vale la pena recapitular eso, ¿no? Recordemos, fue en junio de 2019 y se celebró, vos lo decías, como un gran hito. Ahí lo que hubo fue concretamente, se terminaron las negociaciones. No implicaba la firma, ¿verdad? Era el haber llegado a un acuerdo de las negociaciones. Después, en 2020, había que cerrar el acuerdo político. Y bueno, y ahí para la Unión Europea empezó a pesar, por ejemplo, entre otras cosas, como sabemos, las políticas de Bolsonaro, sobre todo el tema de la deforestación en la Amazonia. Y bueno, después de eso, por 2 años, el acuerdo pasó a estar directamente como estancado, ¿no? De hecho, teníamos que hacer un repaso de en qué estaba, ¿no?, la situación. Hasta que, claro, últimamente es obvio que las circunstancias europeas también cambiaron y bueno, y la Unión Europea quiso darle un nuevo ímpetu, un nuevo empuje, claramente. ¿Qué fue lo que cambió? Y ahí claramente la Unión Europea habla públicamente destaca en realidad que quiere avanzar en este acuerdo porque América Latina es un socio natural, ¿verdad?, con los que comparte muchos valores en común, pero claro, lo que cambió tiene que ver con la guerra en Ucrania, que está acá absolutamente presente, ¿no? Yo les comentaba el año pasado también en Alemania, ¿no?, lo que incide incluso en el día a día la guerra en Ucrania, en lo que es toda Europa. Europa sufrió el impacto obviamente de la crisis energética
y se distanció de Rusia, que era su principal proveedor de materia, de insumos energéticos, ¿verdad? Pensemos el gas natural, por ejemplo, Rusia le vendía cerca del 40% del gas natural, y eso es un aspecto que acá se ve. Yo lo comentaba el otro día en la salida con Gastón, el lunes, por ejemplo, en un día que hacía calor realmente o en salas relativamente pequeñas, no se está prendiendo el aire acondicionado. Están siendo muy cuidadosos en ese tipo de aspectos. Nos decían que incluso Bruselas como tal es una ciudad que se destaca por su luminosidad y cómo juegan con las luces de noche, y eso también había bajado y se había notado. Por eso, claro, en este contexto entonces de la guerra, claramente la Unión Europea necesita nuevos socios y proveedores en materia energética, y ahí, bueno, nuestra región también tiene, entre comillas, buenas noticias por ese lado, ¿no? Para la Unión Europea. ¿Por qué? Y bueno, porque si pensamos en el litio, si pensamos en el desarrollo del hidrógeno verde, ahí nuestra zona también pasa a ser atractiva. Sumado a esto, ¿qué cambió también o cuál es el escenario más macro? Y bueno, la preocupación que tiene también la Unión Europea por la creciente influencia de China en la región. Hay acá en los países europeos hay algunos que están un poco divididos en torno a si tienen que ir y mostrarse como férreos opositores a China, si tienen que ser muy duros, o si tienen que, en esta dicotomía China-Estados Unidos, tener una posición más neutral. Pero lo cierto es que a Europa le preocupa el avance de China en América Latina, por ejemplo, en proyectos como el de la Ruta de la Seda y en el relacionamiento más que tiene que ver con las inversiones, con lo político. O sea, ahora cambió el entusiasmo de la Unión Europea por el acuerdo con el Mercosur y decidió reimpulsarlo. ¿De eso se trata? De eso se trata. Ahora lo ven como más estratégico, ¿no? O como un aspecto estratégico. Era una región del mundo que hasta ahora la Unión Europea, como digamos, no le prestaba mayor interés o mayor atención a América Latina, y ahora, con este contexto que yo les describía, bueno, claro, empieza a verlo como un socio relevante. Además, se suma que también a partir del 1 de julio, España, que siempre ha sido uno de los países pro acuerdo Unión Europea-Mercosur, asume la presidencia del Consejo Europeo, y España además tiene dentro de sus prioridades la relación con América Latina, o sea, fomentar durante su presidencia un vínculo mucho más estrecho con América Latina. Por eso es que en estos meses anteriores se venía hablando de que ahora estábamos en una situación de ventana de oportunidad para firmar y lograr ese acuerdo que nos lleva 23 años de negociaciones, ¿no? Pero además también hay un contexto europeo particular, que es el año que viene hay elecciones del Parlamento Europeo y cambia primero el Parlamento Europeo y luego la Comisión, y por eso es difícil de pensar en negociar con esos dos ámbitos renovados, ¿no? Empezar toda una negociación de vuelta o retomar una negociación, y por eso se ponía mucho énfasis en que este segundo semestre que se viene de este 2023 era clave. Era clave y era una determinación, y es una determinación en realidad de la Unión Europea ir por ese lado. Ahora, lo que también estaba claro es que la idea era no reabrir lo que se había firmado hasta 2019, lo que se había logrado, ese acuerdo marco al que se había llegado, bueno, no reabrirlo y empezar a negociar sobre lo que ya estaba saldado, digamos. Y entonces, ¿cómo se arreglan los puntos que habían ido apareciendo y que generaban distancias? Bueno, ahí por eso lo que acordaron ambas partes, la Unión Europea y el Mercosur, para salvar esas diferencias que habían ido apareciendo, es un documento adicional que funciona como complemento de ese acuerdo de 2019. Ese documento se basa tiene un fuerte impulso y sobre todo se remarcan las cuestiones medioambientales, ¿no? Principalmente las vinculadas a la deforestación. Los europeos están determinados a que no quieren que ingrese carne que se produjo por la quema de selva, ¿no? Y acá son muy enfáticos en eso, en cuidar ese aspecto, porque también es muy delicado, obviamente, a la interna, ¿no? Pensemos en las presiones de los grupos ecologistas, de los sectores verdes, digamos. Sobre este punto, desde la Unión Europea lo que dicen es que este acuerdo en realidad que
que se firma como documento complementario no tiene grandes novedades en realidad. Lo que dicen es que, bueno, es más reafirmar, por ejemplo, compromisos que se asumieron con el Acuerdo de París, y que es más bien algo simbólico a lo que se llegó porque políticamente la cosa estaba trancada y, bueno, estaban las presiones europeas también por este aspecto, por ejemplo, el de la deforestación, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a partir de toda esa explicación, claro, la pregunta es, ¿cómo están las cosas? ¿Cuán cerca se está de acuerdo, de concretar el acuerdo? Bueno, yo te decía, hasta abril era algo posible y había un clima favorable, hasta cierto entusiasmo, pero eso claramente cambió con el paso de las semanas y de los meses. Ahora te diré que lo que estamos teniendo de perspectiva acá es que las expectativas son bajas o digamos, muy bajas. Hay un gran escepticismo con que se pueda lograr algo ahora. La idea es que también eso coinciden varias de las personas con las que estuvimos hablando. La idea es que, bueno, el acuerdo Unión Europea-Mercosur o se firma ahora o lo dan casi que por muerto, ¿no? Los europeos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está trancada la cosa? Bueno, los europeos hicieron una propuesta con ese documento marco, ese documento adicional al de 2019, la entregaron en marzo y esperaban una respuesta pronta, y Brasil, sin embargo, a pesar de que Lula, recordemos, cuando estuvo incluso en nuestro país, lo había mencionado como el acuerdo más importante que tenía el Mercosur, firmar con la Unión Europea, bueno, viene demorando desde entonces la devolución de ese documento, viene demorando, pasar blanco sobre negro de qué es lo que le está molestando de ese documento. Y sí dejó trascender y en las declaraciones que ha hecho ha afirmado que no está conforme con este documento adicional que se les presentó. Pero tampoco, dicen desde Europa, bueno, tampoco nos dice cómo quiere avanzar. Entonces eso lo ven hoy en día como una tranca, porque no solo no se lo presentó, primero antes de presentarlo a la Unión Europea tiene que presentárselo a los propios socios del Mercosur, y eso todavía no se presentó. Vayamos a lo más reciente de lo dicho por Lula. El sábado pasado en París, concretamente, el presidente Lula señaló que para firmar el acuerdo había que dejar de lado la arrogancia y mencionó 2 puntos que calificó como esenciales que estarían en el centro de las dificultades. Uno, la renuencia de Francia a abrir su mercado agrícola a países sudamericanos y la renuencia de Brasil a abrir su industria. A ver, ¿podemos ir por ahí? Sí, acá, como te decía, la visión de la Unión Europea es que la pelota está en la cancha de Brasil, ¿no? Que no ha respondido y que viene demorando cuando sí tienen un feedback, digamos, una respuesta, unas señales de Argentina y Uruguay que ya dieron el sí para avanzar en ese entendimiento de ese otro documento. ¿Por qué Brasil no? Y ahí hay muchas lecturas. Es cierto que el gobierno de Lula, recordemos, se interiorizó con los temas en los pocos meses que lleva, ¿no? Porque asumió en enero y recordemos que esto se negoció años atrás. Entonces, los europeos entienden que sí, que está bien que precisara unos meses más, ¿no? para interiorizarse con lo que se había negociado. Lula, sí, es claro, y ha planteado que Brasil no puede abrir el grifo, no puede abrir la canilla para las compras gubernamentales de material industrial, ¿no? De lo que tiene que ver con la industria a los países europeos, porque entiende que en ese caso estaría perjudicando a su industria nacional y que incluso las pequeñas y las medianas empresas tienen muy pocas chances de que el Estado les compre si tienen que competir fuerte con las empresas europeas. Pero también habló de que este documento tenía ciertas amenazas, que era una amenaza adicional, porque recogía esta serie de exigencias, decía él, medioambientales, relativas al sector agropecuario y relativas sobre todo al tema de la forestación, ¿no? Es muy curioso esto, ¿no? No era solo Bolsonaro el que se quejaba, el que consideraba exageradas las posiciones europeas, ¿no? Ahora Lula ve como amenazas algunos puntos. ¿Y qué dice del otro lado la Unión Europea? ¿Cómo se observa ese posicionamiento desde allá?
Sí, los partidarios de este documento, de este agregado que se hizo, alegan que el riesgo de que los productores europeos sufran una competencia desleal por la diferencia de las reglamentaciones entre los dos bloques es un aspecto a tener en cuenta, por eso es que lo plantearon, ¿verdad? Recordemos que acá la agenda verde está muy fuerte, las exigencias eh, con trazabilidad, eh, con cuidado del medio ambiente, de toda la cadena, se imponen cada vez más y bueno, lo que querían también era cubrir claramente al sector europeo vinculado al agro, particularmente, como sabemos, los franceses, porque también pueden darse diferentes asimetrías, quedarían, si no, en una diferencia a la hora de competir, ¿verdad?, con los productos que ingresaran del Mercosur. Pero también argumentan que con este documento en realidad no hay exigencias nuevas, sino que se refuerza lo que ya estaba, como les decía, en el Acuerdo de París, y descartan que también que haya sanciones por incumplimiento, que este es un aspecto que sí ha mencionado Lula, que sí ha mencionado Celso Amorín también, mano derecha de Lula, en materia de relaciones exteriores, ¿verdad? Sobre el rechazo de Francia y las preocupaciones concretamente que ha manifestado, por ejemplo, el Parlamento francés, bueno, ahí hay una cuestión clave que, hay que tener presente, y es que hay un montón de opciones o cuestiones políticas que se pueden manejar para que el acuerdo salga incluso hasta con cierta reticencia de Francia, en el entendido de que hay socios europeos que dicen, bueno, es lógico de alguna manera las preocupaciones que tiene Francia con su sector agropecuario, ¿no? Una cuestión puede ser que el acuerdo se firme y que empiece a aplicarse provisoriamente, sin que los parlamentos de cada uno de esos países, por ejemplo, lo hayan ratificado, lo hayan confirmado, lo hayan aprobado. Si pasa eso, eh, claro, el acuerdo y los europeos en realidad empiezan a sentir de alguna manera los beneficios de este acuerdo comercial, que entre otras cosas les baja el precio de los productos que Europa compra de nuestra región. Y después de eso, bueno, ahí lo tendrían que ratificar, por ejemplo, los parlamentos. Entonces, lo que dicen es, bueno, esta es una posibilidad. ¿Qué pasa? Después de que ya está en vigencia un acuerdo de este tipo, que ya se ven los efectos prácticos, es muy difícil que un parlamento lo termine rechazando, termine dando marcha atrás. Ese sería un mecanismo, ese sería un camino para vencer o por lo menos saltear en el momento actual esas resistencias que vienen de Francia, por ejemplo. Exacto, esa sería una de las opciones que están manejando. Bueno. Acá juega la política, nos dicen, ¿no? También hay que ver el peso que quiere poner, por ejemplo, en este tema Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, y cuánto está dispuesto a, bueno, a entender a Francia o a presionar a Francia para que, en todo caso, si tiene reticencias, no ponga mayores obstáculos, ¿no? Ahora, Brasil sigue teniendo dudas. Sí. Brasil sigue teniendo dudas. Yo te decía que había más lecturas, ¿no? Que había muchas lecturas sobre por qué Lula dice que no, o le da largas a la respuesta de este documento, ¿no? Una lectura apunta que, bueno, perdería gran parte del poder que Brasil tiene hoy en el Mercosur. Brasil sabemos lo relevante que es para el Mercosur, ¿no? Y el hecho de, bueno, que haya más actores en el medio también incide. Otra es que, bueno, tendría, y otro es un aspecto práctico incluso para nosotros, es que si entra a regir, si se firma y entra a regir un acuerdo de Unión Europea-Mercosur, una de las exigencias es que Brasil tendría que quitar todo tipo de restricciones que a veces o barreras que a veces pone al propio Mercosur, a sus propios socios del Mercosur. Porque esa es una condición, en primer lugar, dentro del libre comercio, ¿no? Dentro del libre comercio entre los dos bloques. Que a su vez que exista libre comercio pleno entre los propios socios de un mismo bloque. En este caso, nosotros como socios del Mercosur. Entonces, esa es otra interpretación de por qué Brasil en realidad tiene sus reticencias. También otra es que Brasil, bueno, está muy volcado en los últimos años a Asia y a comercializar con Asia, y que hoy en día la Unión Europea no le resulta tan relevante. Y otra lectura es una cuestión también más política interna, podríamos decir, de Brasil, que es que, bueno,
Lula quiere claramente marcar una diferencia respecto a Bolsonaro. Recordemos, vino promoviendo una agenda verde fuerte, vino promoviendo su preservación del Amazonas y el cuidar el tema de la deforestación. Y ahora, claro, no le gusta que sea la Unión Europea de alguna manera la que le imponga esas exigencias, ¿no? Él venía con su propia agenda. Ajá. Y de alguna manera, de esta forma, recibe parece que puede sonar que recibe las presiones más o las exigencias más del lado de la Unión Europea. Pero eso ya digo, es una de las varias lecturas que hay, porque claramente no es una única razón, ¿no? Bueno, a partir de este cuadro que trazaste, que nos permite ubicarnos en la complejidad del momento, ¿qué te parece si resumimos no sé, en 2 palabras, qué ganan de un lado, qué ganan del otro con este acuerdo, ¿no? Me parece bien. A ver, los países, los productos de países europeos claramente podrían ingresar al Mercosur con una ventaja en relación a sus competidores, si pensamos, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿no? Acá hay firmas relevantes de marcas automovilísticas que podrían ingresar con aranceles más bajos o casi cero cuando ingresen a nuestro país. También los europeos podrían ingresar con ventaja a nuestro país en materia de, por ejemplo, maquinaria para el sector industrial y para el sector agrícola. Eso también es visto del lado de Uruguay en algunos casos, de parte del sector empresarial, como una ventaja, ¿no? El poder importar maquinaria a un costo más reducido. Y también pasarían a tener un trato, recordemos, las empresas europeas, si se firmara, pasarían a tener un trato prácticamente como un trato nacional en compras del Estado, ¿no? A partir de cumplir con ciertas características, pero cada vez que los gobiernos del Mercosur hicieran un llamado para compras públicas, bueno, las empresas europeas participarían en igualdad de condiciones, digamos, y ahí entra a jugar la competitividad de un lado y del otro, ¿no? Esas serían las ventajas del lado europeo. Veamos ahora cuáles serían las ventajas para los países del Mercosur. Ahí está. Bueno, para los países del Mercosur, claramente podrían ingresar con ventajas arancelarias y prácticamente tendiendo a la desgravación en los productos agrícolas, ¿no? Eso es lo principal. Pero también puede darse a futuro, incrementarse el flujo de servicios, y podemos pensar en productos que nos señalaban, bueno, productos que hoy capaz que no estamos necesariamente exportando, y menos hacia la Unión Europea, pero que como se desgrava tanto y como este acuerdo es tan grande, bueno, a futuro esos otros servicios, esas otras cosas que podemos empezar a producir y a vender, podrían tener arancel cero. Pero también hay analistas que ven que este tema, por ejemplo, para Uruguay es clave, ¿no? Es clave y lo ven como un punto estratégico. ¿Por qué? Bueno, porque si se firma este acuerdo Unión Europea-Mercosur, sería el primer acuerdo relevante que el Mercosur firme con otro bloque y con otro socio comercial de estas dimensiones. Y claro, una vez que eso pasa, lo que suele ocurrir es que vienen otros a golpearte la puerta, ¿no? Y a abrirte las oportunidades. Entonces, de esta forma, Uruguay puede ir cumpliendo con sus objetivos de abrirse al mundo, ¿no? Y de tener cierta flexibilización también de sus propios socios del bloque. Bueno, veremos entonces qué pasa con la respuesta de Brasil. Ahora, ¿y si se tranca? ¿Hay alguna alternativa? Bueno, si ahora no se firma, yo te decía, entienden que de alguna manera se entierra el acuerdo. ¿Y qué plan B hay? Y una señal es eso, que la Unión Europea ya empieza a manejar alguna alternativa, como por ejemplo lo que tiene que ver con modernizar el acuerdo marco entre la Unión Europea y Uruguay. Claramente no es esto lo mismo que un acuerdo de libre comercio, pero dicen es mejor a no tener nada, ¿no? Así que es una señal también el hecho de que se empiece a manejar otras alternativas en caso de que fracase, ¿no? No va a haber acuerdo Unión Europea-Mercosur, plantea como pronóstico uno de nuestros oyentes, Eduardo. Sí, el panorama está enredado. Pero bueno, hemos tenido una síntesis, una aproximación detallada con este enfoque de Romina.
Dejamos el asunto allí a la espera de los próximos días. Y para el próximo contacto, Romina, te pido que nos enfoquemos en la cumbre Unión Europea-CELAC, ¿no? Vayamos en esa instancia a mirar un poco más en cuidado las expectativas que existen sobre el conjunto de los temas a tratar en esa cumbre de mediados de julio. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ya lo Hacemos ese dejamos contacto anotado. en breve. Mañana, sí, ¿te parece? Perfecto. Perfecto. Una de las cosas que se va a mirar es eso, si Lula viene o no, que es el que no está confirmado todavía. Ah, claro. Mirá qué detalle. Hasta mañana entonces, Romina. Un abrazo grande para todos.